Hola, ¿cómo están? Estamos en su programa Café para Damas y hoy tenemos un tema muy necesario y súper interesante para que lo difundan, por favor, después de esto. Vamos a hablar hoy sobre los niños en condición de discapacidad y para eso tenemos a nuestra amiga Elsie, que nos va a hablar sobre eso porque ella es experta en niños con discapacidad. Sí. Hola, pues mucho gusto, me da mucho gusto estar que aquí. la podamos oír, comadre, si no, no la vamos a oír nada. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, les voy a platicar un poquito de lo que es la discapacidad. Obviamente ustedes pregúntenme lo que quieran, lo que tengan dudas y con mucho gusto. Sí, lo la vamos verdad es que resolviendo. tenemos muchas dudas y la primera duda surgió porque pues en la cuestión de la disciplina tuvimos varios temas sobre la disciplina y la primera pregunta que yo tengo es, ¿a un niño con alguna discapacidad se le disciplina igual que a un niño que no la tiene? Yo entiendo, o sea, mi naturaleza humana o de mamá dice, pues hay que tenerles más paciencia tal vez, pero ¿tú qué dices? Claro. Es un tema súper importante y creo que es muy bueno que lo abarquemos porque muchas veces podemos caer en esto de cómo existe una condición de discapacidad o sobreprotejo o descuido, ¿no? Porque pasa mucho. Entonces, sí, definitivamente la disciplina en la discapacidad es imprescindible porque ellos, al igual que nosotros, necesitamos estructura. Si no hay estructura, se pierden por la vida, entonces no saben ni para dónde ir, para dónde dirigirse, y es ahí donde tenemos que entrar como papás y entonces dar ese límite y decir hasta dónde sí, hasta dónde no, que está permitido y que no. Oye, Elsie, yo creo que, miren, este tema o esta duda surgió precisamente porque en nuestros otros temas sobre disciplina nos llegaron los comentarios, bueno, pero de que en niños en condición de discapacidad, ¿qué pasa? ¿Aplica o no aplica? Pero yo quisiera regresarme un poquito más y preguntarte, ¿qué es una condición de discapacidad? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué niño sí, qué niño no? ¿Por qué le estamos llamando condición de discapacidad? Porque creo que nuestras amigas también pueden estar de acuerdo en que muchas veces nos atoramos en cómo llamarle a las condiciones que tienen. Hemos estado ya varios años con capacidades diferentes y antes de empezar el programa Elsie nos platicaba sobre cuál es la terminología correcta para dirigirnos hacia este tipo de condiciones, desde ahí ¿verdad? hay que empezar porque Sí. muchas veces, o sea, ¿cuánto tiempo no se trató el término niños especiales o niños discapacitados? Pero ahorita ya hay una terminología que es correcta y sí, a ver, explícanos eso. Bueno, aquí lo más importante es ser lo más naturales posibles, o sea, no es que tengamos que ponernos etiquetas, porque ese es el problema principal. Ponemos etiquetas, clasificamos, hicimos este va en este costal, este va en este costal, ¿no? O sea, como que, y no se trata de eso, o sea, al final todos somos personas, todos tenemos diferentes necesidades, diferentes capacidades, diferentes intereses, todo, o sea, cada uno de nosotros tenemos una naturaleza única, ¿no? Que Dios así nos creó. Y de igual forma, ¿no? O sea, pues cada uno puede presentar o no ciertas condiciones. Hay condiciones, por ejemplo, de vulnerabilidad, a lo mejor personas en situación de calle, personas en situación de riesgo, ¿no? En otro tipo de sentidos, ¿no? No precisamente en una discapacidad. Por eso se le llama condición, porque puedes estar en una o en otra condición. Algunas veces pueden ser bueno, van a estar fijas, es decir, van a estar fijas, todo el tiempo van a estar con nosotros esa condición, vive con nosotros porque así nacimos, y quizá haya otras que sean momentarias, transitorias, exactamente. Entonces, en este sentido, por eso es una condición. Ahora, ¿cómo es que nosotros lo vamos a abarcar o cómo es que nosotros debemos acercarnos a la discapacidad? Creo que la mejor forma para acercarnos es conocerla, saber en qué consiste, qué tipos de discapacidades hay, cómo referirme a la discapacidad. Muchas veces, por ejemplo, yo he escuchado gente que se acerca a una persona con ceguera y menciona, por ejemplo, que es cieguito, que es invidente, que es, o sea, mucha terminología que seguramente no lo hacen ¿no? para ser grosero, para ofensivo, exactamente. Seguramente no lo hacen así, pero si nosotros realmente nos vamos a lo que es
Un cieguito, estoy minorizando, o sea, no es un ciego, no es un cieguito, es una persona ciega, persona primero, y tiene la condición de ceguera. Oye, porque a muchos, bueno, yo me incluyo, no nos gusta que nos etiqueten o está súper mal etiquetar con la condición, ¿no? Como cuando dicen, el Ya no gordito eres que más vaya. el ciego. O sea, Ajá. no- el no, cieguito nada que más. vaya, el no sé qué, así. Así Como si es. fuera un distintivo. Ajá. De decir, o el que no camina bien o el esto. Pero para efectos, por ejemplo, de la disciplina en los niños, ¿cuáles serían las condiciones más comunes? Por ejemplo, a mí se me ocurren las que ahorita yo tengo a la mente, a lo mejor autismo, Asperger, Down. ¿Cuáles podrían ser esas condiciones de las que habláramos sobre si se les puede la disciplina o no? ¿Cuáles serían los más comunes? Definitivamente, como decíamos, la disciplina sí es súper necesaria. ¿Y qué como sociedad, qué es lo que debemos hacer? Lo primero, conocer, como lo que decíamos, qué discapacidades hay. En este caso, por ejemplo, hablemos de un síndrome de Down. ¿Cuál es el tema con el síndrome de Down? Va a haber una discapacidad intelectual. Por ahí, obviamente, la forma quizá en la que nos va a entender necesita ciertos apoyos, ciertas situaciones que a lo mejor nosotros debemos de hacer en nuestro explicar para que me comprenda lo que yo estoy tratando de decir. No es lo mismo que yo me voy a acercar y nada más le voy a dar una instrucción directa de, oye, necesito que vayas a la tienda y me vayas y traigas y compres y me vas a traer, no sé, una lista del súper, ¿no? Ajá, ¿y con qué va a regresar? O sea, espérate. Primero, ¿qué es lo que necesito que él haga? ¿Qué estoy esperando de él? Y que él sepa que espero de él. Pero eso no solamente va a pasar con un niño que tiene una discapacidad intelectual. Al final puede pasar con cualquier otro niño que a lo mejor yo doy por hecho que me está entendiendo, pero quizá no soy clara con la forma en la que yo estoy explicando las cosas. Entonces, como que ahí radica. O sea, que conozcas a tu hijo, que conozcas a la persona con la que te estás acercando y posteriormente puedas emitir un mensaje adecuado y correcto. Oye, ¿y qué tan válido es caer, por ejemplo, en limitar a los niños en condición de discapacidad o bien exigirles de más? Por ejemplo, este niño tiene síndrome de Down, o sea, su condición es de síndrome de Down, entonces nunca va a hacer esto y esto. Entonces, lo estoy limitando o viceversa. No, es que a pesar de que tenga la condición, hay diseñadores, hay empresarios, así que tú puedes, tú dale, y entonces esperamos tal vez cosas que son irreales por la condición que presenta. ¿Hasta dónde está bien familiarizarnos, como tú dices, con la condición que está presentando y es bueno del decir, bueno, lo más probable es que se mueva dentro de estos parámetros y está bien, o sea, no está mal que yo no le exija más o ya lo estoy, no sé si me estoy explicando. Sí. Muchas veces sí, obviamente como padres, como sociedad, tenemos ciertas lineamientos, exactamente, como que sabemos que todos tienen que llegar a esta meta en específico porque así nos diseñó la sociedad. Pero no, o sea, en realidad no todos tenemos que hacer o irnos sobre la misma línea. Puede haber que a lo mejor algunos nos quedemos hasta cierto lugar o lleguemos mucho más lejos de lo que a lo mejor alguien en un momento dado me estableció. Y se vale. Creo que como padres y como sociedad lo único que debemos de hacer es dar esa estructura que va a partir obviamente de la disciplina que nosotros le vamos a dar, el decirle qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque muchas veces eso sucede. No les marcan el qué sí, qué no, qué está bien, qué no, por ese miedo, porque no saben si me está entendiendo, porque no saben si lo puede o no lo puede hacer, parte desde ahí. Pero obviamente yo tengo que ser lo más natural posible, sí conocer cuál es la condición. Si por ejemplo estamos hablando de una persona con sordera, pues no le voy a dar la instrucción de manera verbal, y a lo mejor sí, porque si me sabe leer los labios, que ya hay otro tema que a lo mejor está verbalizado, pues ya oralizado, pues ya es otra situación. Pero a lo mejor tengo que aprender lengua de señas para poder darle una instrucción adecuada y clara y que él me entienda. Si a lo mejor yo pienso, pues le voy a escribir las instrucciones, pero ¿qué tal que no sabe leer? O sea, es por eso que es bien importante comprender no solamente la discapacidad, sino a la persona. Oye, o sea, qué interesante lo que estás diciendo, porque fíjate, yo tengo un niño con autismo Asperger, ahorita está calificado como el que tiene más autismo en un grado mayor. Y yo creo que sí es bien interesante conocer primero, ¿no? Porque pues, de primera mano, cuando me dijeron que tenía autismo, como yo físicamente lo veía bien, yo decía, no tiene nada, ¿no? Entonces, el proceso de tratarlo al principio, o sea, era para mí
un niño normal y que no podía hacer ciertas cosas, pero yo no entendía el hecho que él tenía autismo. Entonces, mi forma de exigirle cosas, yo creo que fue demasiado injusta, ¿no? Porque yo esperaba que él se comportara como un niño normal. Y como yo no entendía el proceso que químicamente tenía en el cerebro, pues me costaba, ¿no? Me tocó disciplinarlo como un niño normal, me tocó exigirle como un niño normal, y eso retrasó muchísimo su desarrollo, demasiado, ¿no? Entonces, hasta que yo pude entender, primero aceptarlo, ¿no? Y entender el proceso que él tenía internamente, que aunque yo físicamente lo veía bien, su cerebro estaba en otro punto, fue mucho más fácil para mí poder como llevarlo al propósito o a que él pudiera avanzar como debiese, ¿no? Porque justamente entonces yo me empecé a preparar ahí, empecé a entender sus procesos mentales, empecé a entender que es verdad, es una persona como nosotros, pero que tiene una forma de entender, Procesar. exactamente, de entender las cosas, de mirar aún el entorno diferente. Y que eso, o sea, me hace a mí como, aún a mí crecer para poder entender la forma en la que lo ve, ¿no? Entonces, por ejemplo, aún en la disciplina, me tuve que topar con muchas cosas, ¿no? Que modificar ciertas cosas y no con esto no poner límites, pero sí cambiarlo, porque la forma en la que yo le exigía que él hiciera cosas, pues no era lo que él necesitaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando entendí este punto y empecé a pedirle perdón por todas las cosas que no había sabido trabajar con él, fue cuando él empezó a hablar, fue cuando él empezó a avanzar, aún por ejemplo los neurólogos que constantemente él está yendo a terapias y revisiones por el autismo que tiene, que es muy llamativo porque pues ahorita en Mérida, o sea, ha destacado porque ha llegado a cosas más profundas que los autismos que estaban registrados aquí, y el hecho de que los doctores me digan es que tiene un autismo muy severo, o sea, por todo lo que sale en los estudios, pero vemos algo distinto en él, ¿no? O sea, vemos como que mucho avance. Pero eso fue el que yo pudiera entender su necesidad. Yo tuve que bajarme a entender lo que él me estaba pidiendo y cómo él estaba mirando su entorno y lo que él necesitaba, y en eso trabajar yo con sus límites. O sea, ya ves que los autistas son muy estructurados, tienen ciertas rutinas, repiten muchas cosas. Entonces el hecho de yo como mamá no cansarme de eso, ¿no? O sea, el hecho de que él siempre me habla respecto a lo mismo, y el sentarme a escucharlo, aunque ya me haya dicho 150 veces lo mismo, y darle su tiempo, darle su espacio, meterme a ese punto para saber cómo trabajarlo. O sea, ha sido como muy de nivel para mí, para crecer y también para entenderlo a él, y ahí pude entender a todas las demás niños que tienen diferentes discapacidades, ¿no? Y es que creo que, Ana, ese es el punto, como así le estás dando justo al centro, ¿no? O sea, hay discapacidades y podríamos a lo mejor decir, es discapacidad visual, discapacidad intelectual, pero en cada discapacidad hay características distintas, porque obviamente somos personas distintas, entonces obviamente no podríamos generalizar y decir todos van a ser tratados de la misma forma. No podría yo tampoco darles un recetario en este momento y decirles así, paso a paso van a seguir esto para que esto aplique, para que ellos salgan al 100% y nos entiendan y nos comprendan. No va a pasar, o sea, porque somos únicos. Oye, y por ejemplo, dime si lo hice bien, porque yo actúo así como mamá gallina. En el caso de Eliel, que viene a la iglesia y todo, pues los niños entraron en un shock que como Eliel sí, se le permite esto, pero ustedes no. Entonces les explicamos, yo le dije a Zoe y a los niños, imagínense que no puedan dormir, que su cerebro siempre esté trabajando, siempre, porque es lo que pasa. Sí, siempre duerme. está trabajando. Imagínate que pues cualquier cosita te va a alterar, ponte en sus zapatos y en ese momento, clic, ay, sí es cierto. Entonces, tú lo ves y es un niño súper lindo, es un niño que te habla, sí es cierto, de los Transformers, y los Titanes amiga, del no sé Pacífico. qué, esto y lo otro, y me encanta que pueda llegar contigo y hablarte de sus temas. Y que puedas tomarte unos minutos para escucharlo y decirle, ¡qué padrísimo! No sé, interesarte en lo que él hace, y que los niños que cuando ven que se está alterando así de que, no, Eliel, mira esto, lo otro,
Y entonces empezamos a ser como una sociedad inclusiva. No decir, ay, sí, se porta mal. O sea, sí hay que entender lo que hay, las cuestiones que hay, y como papás tenemos la responsabilidad de decir, no, mira, entiéndelo por esto. Y lo entendieron perfectamente bien. Así es. Y él Pero se fíjate, siente a gusto y como seguro. Es importante que tú dices como papás, o sea, a lo mejor tú ya tenías ese conocimiento y lo pudiste transmitir, hombre. aunque no eres, bueno, Pero gracias a Dios. o sea, a lo mejor no todo el conocimiento sobre la condición, pero tenías algo. Y el chiste es que yo siento que a veces vivimos como si eso no existiera porque no me pasa en mi círculo cercano. Entonces, pues a mí no me interesa si esos niños duermen o no duermen, si esos niños entienden o no entienden, o si esas personas, o sea, sería bueno como una invitación a todo el público de decir, oye, aunque no te pase aquí en tu círculo inmediato, sería bueno, sería importante, sería un gran gesto como sociedad que empezáramos a conocer un poco. No se trata de que se chuten 800 libros, pero sí conocer un poco, para que en el momento en el que te lo topes, no seas el típico de, ay, o sea, ese niño, o, ay, pobrecito, o sea, sí, fíjate que a mí, pensar que, a mí ay, me qué pasó, berrinchudo. o sea, parte de lo que me costó mucho trabajo es que, pues obviamente yo sé que la sociedad no está preparado para esto, pero a mí me pasaba que a donde yo iba, siempre me decían, es que el niño es grosero, es que el niño es muy mal educado, es que el niño, y yo les decía, no, o sea, a mí me chocaba tener que decir, mi hijo tiene Dar una cuestión, explicaciones. sacar mi credencial, ¿no?, de discapacidad intelectual. Entonces yo empecé o sea, dije, pues ya no salgo, ¿no? Porque a donde íbamos es que porque él tiene procesos en que de repente cuando llega el pico muy alto, él tiene descargas eléctricas donde pareciera como si tuviera una convulsión o lo que era, o se pone a gritar. Entonces para mí era muy difícil controlarlo, y al principio cuando no tenía nada de conocimiento de esto me era más difícil porque pues en lo emocional que estás como mamá tratando de entender que algo le está pasando a tu hijo, entre todas las cuestiones que te dicen, no, es que es espiritual, está enchamucado el niño, esto no tiene nada que ver con algo físico, y en el hecho de que todo el mundo te diga, no, el niño se ve bien, entonces es un grosero, es un niño consentido, es un niño que te está manipulando, y el hecho de saber cómo manejarlo muchas veces me llevó a tomar malas decisiones. O sea, en el momento en el que tú te pones a escuchar a toda la gente, o sea, te entras en pánico, en crisis, en decir, oye, varias veces empujó a niños que los lastimó, pero es porque a él no le gusta el contacto físico, no le gusta los besos, no le gusta, o sea, entonces el hecho de que la gente no supiera cómo tratarlo y luego lo fastidiaban, entonces él tenía una reacción exagerada. Claro, y es que ese es el punto, o sea, que como sociedad tenemos ese compromiso, la verdad es un compromiso que tenemos para saber o sea, qué está pasando también con nuestro entorno, cuáles son las discapacidades que existen y cómo como sociedad podemos poner un granito de arena, porque la verdad, o sea, es necesario que lo exista por parte de nosotros, y no simplemente se trata de ser ausente ante lo que está pasando y como que pues ya se está portando mal, me alejo, y como que no está sucediendo, porque eso tampoco es aportar. O sea, aportar es compartirlo con nuestros hijos, con nuestras familias, o sea, ser que parte nuestra activa. gente, exactamente, ser activos ante todo este mundo, ¿no? Oye, pero a riesgo de pecar, yo luego soy la que sale con el comentario que no viene al caso, perdón. Pero a riesgo de pecar, creo que lo que pudiera estar pasando también mucho ahorita, porque a mí me ha tocado estar en la fila del súper y el niño de al lado está con la pataleta, y entonces mis hijos voltean así con cara de mamá, ¿qué onda con el chamaco? En automático piensas, pues si es un huerco chiflado, nadie le dice que no a nada y por eso está haciendo su berrinchito, y me voy, y luego de repente estoy leyendo en Facebook o lo que sea, y de que estaba yo en tal tienda y entonces mi hijo hizo el berrinche y vinieron los gerentes, y entonces tuve la oportunidad de explicarles que mi hijo es autista, no es un berrinche, gracias por ya no juzgarnos, papás, quién sabe que no. Entonces me entra la culpa de todas las veces que yo dije el huerco está haciendo un berrinche. A lo que voy es a que creo que es mi percepción, que se ha abusado un poco de las condiciones de discapacidad que hay alrededor, porque ahora cualquier niño que no acata es que tiene déficit de atención, y lo tiene con hiperactividad, porque aparte patea. A ver, y entonces, por ejemplo, hablando abusa. del DH, ¿cómo se llama? TDA y H es con hiperactividad. Ajá, TDAH con hiperactividad. Ya hay unas nuevas tendencias que dicen que eso no existe. ¿Existe Híjole. o no existe?
Que el que lo creó dijo que no existe. Lo que existe es la necesidad de irnos a una pausa, chicas. Y así sirve que las dejamos picadas. Entonces va a venir una cápsula, un comercial, una información súper relevante para ti en este momentito. No te la pierdas tampoco y regresamos con este tema que está padrísimo. No te vayas. Hola, soy Montserrat, soy maestra en desarrollo educativo y con mucho gusto les comparto 5 tips para mejorar los hábitos de estudio de los estudiantes adolescentes. 1. Los adolescentes al realizar sus tareas deben contar con un espacio limpio, cómodo, bien iluminado para que puedan concentrarse al realizar sus tareas. Deseable también es que no tengan aparatos electrónicos que los puedan distraer, que no estén escuchando música, que no se estén proyectando imágenes para evitar distracciones que quiten la atención de las tareas. 2. Es deseable que el chico cuente cerca con agua, alguna fruta que le permitan estar hidratado, no sentir apetito para que no tenga que levantarse a buscar comida. Si el chico cuenta con esos elementos cerca, va a estar enfocado únicamente en la excelencia de sus tareas. 3. Es importante que tengan todos los materiales de apoyo, libros, monografías, planillas, enciclopedias, todos los materiales que el chico pueda requerir para complementar sus tareas, para ampliar la información, ilustrar, etc. Se trata de que el chico no sienta la necesidad de estar haciendo pausas en sus tareas para buscar materiales que le faltan. 4. Es importante que exista un adulto cerca que esté dispuesto a resolver dudas, a ampliar la información, a darle el acompañamiento que necesita el estudiante. Un adolescente que se sabe acompañado tiene más posibilidades de ser un estudiante exitoso. Y por último, es ideal que el alumno cuente con una salud física y emocional que garantice su gran logro académico, que mantenga una buena postura, que pueda estar concentrado, que esté libre de estrés, de preocupaciones, de presiones, para que se pueda enfocar en sus tareas, que éstas cumplan el objetivo escolar que tienen, que es complementar lo que el chico aprendió en la escuela, reforzar sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes y la práctica de valores. Estos tips practicados de manera cotidiana le ayudarán a usted y a su familia a tener mayor bienestar, a tener mayor armonía en el hogar y por supuesto vamos a fomentar la vida de adolescentes felices. Estoy para servirles, estos tips son de utilidad para todos y ahí están mis datos para cualquier duda o información adicional. Hola, estamos de regreso y antes de empezar otra vez el tema, queremos darles muchas gracias por todos los comentarios tan lindos que nos han puesto en el canal de YouTube. De verdad que todos los leemos y mándanos tus comentarios, mándanos tus dudas y lo que nosotras sepamos y te podamos apoyar, te vamos a contestar, ¿sale? Y bueno, estábamos hablando sobre el déficit de atención. ¿Existe? ¿No existe? Hay demasiados niños ya diagnosticados, empastillados. ¿Qué es lo que realmente pasa? Bueno, no me gustaría meterme a este término que si existe o no existe, porque quizá entraríamos como un tema que nunca acabaría, ¿no? Lo que sí es un hecho es que sí hay muchos niños que han sido diagnosticados con TDA que en realidad no lo tienen. Eso sí es un hecho. ¿Por qué sucede? ¿Falta de límites? Sí. ¿No? También sucede porque muchas veces tratamos de tener a un niño metido en una caja y no te muevas y estate quieto y se nos olvida que los niños tienen necesidades kinestésicas muy fuertes, necesitan moverse todo el tiempo, necesitan ir de allá para acá y eso no quiere decir que es un niño con hiperactividad, eso quiere decir que está simplemente cubriendo sus necesidades como niño y eso está padre y es importante dejarlo ser. Por ejemplo, si vamos a pensar en un bebé que agarra una mermelada y se la echa encima,
a lo mejor nos vamos a poner en crisis y vamos a decir, no, ya hizo un relajo, ya se batió, ya ensució todo. Pero eso es una necesidad sensorial de un bebé. Todos estar manipulando todo lo que está en su entorno y debemos de permitirlo. No quiero decir que vamos a dejar que todo el tiempo sea como la manipulación sensorial, no. Lo que quiero decir es que podemos nosotros como padres, como sociedad, en las escuelas, en las iglesias, en diferentes momentos, dar la oportunidad para que los niños tengan ese espacio donde ellos tengan esa contención y se puedan saciar de lo que ellos están pidiendo y necesitando. Entonces, si imagínense en las escuelas hoy en día, porque la mayoría es así, la verdad, o sea, la verdad, están sentados los niños todo el tiempo frente al maestro, escuchando lo que dice, y en qué momento los niños tienen esta oportunidad de expresarse, de caminar, de hablar, de decir, de opinar, de tocar, la verdad es que no sucede. Muchas escuelas se están preocupando por eso, sí. Muchas escuelas están ya como haciendo escuelas más activas, escuelas donde los niños se involucren en el aprendizaje, sí, y qué padre, y un 10 por ellos. Pero la gran mayoría no está sucediendo. Entonces, si no le damos la oportunidad a los niños, obviamente, de tener esa contención en espacios comunes, como en la escuela, ¿qué esperamos que suceda? Por supuesto, hay hiperactividad porque están sacando lo que está interno, o sea, esa necesidad la tienen que sacar de alguna forma. O sea, lo que estás diciendo es como que tienen acumulada toda esa Sí. energía y la sacan. Sí. Yo eso lo puedo entender. Igual lo de los malos diagnósticos. Ahorita, durante la pausa, estábamos platicando y Marce nos compartía. ¿Qué presentaba tu hija? Ok, Cuéntanos. bueno, lo que pasa es que hablábamos como de los dos extremos, o sea, de el extremo de luego los papás que dicen, no, claro que no tiene nada, no lo medico, y le dan en la torre al hijo cuando sí tiene una condición, y yo les decía, oye, y está la contraparte, cuando nació mi hija, la mayor, ay, la única que tengo, bueno, cuando nació mi hija, a lo que voy es que, pues, yo la veía diferente, ahorita pienso, pues, ¿diferente a qué? No tenía mucho punto de comparación, pero sí yo la veía a ella muy activa, muy despierta, muchísima energía, o sea, sí se notaba algo diferente cuando tú la veías en su comportamiento, en su pensamiento, y yo también como mamá primeriza, pues, oye, siempre he sido de la idea de prefiero descartar, prefiero que me digan loca, pero yo voy con todos los especialistas y así, ¿no? Entonces, total, ya viéndola, oye, no sé qué, bueno, a ver, una psicóloga, bueno, otra, y todos me daban como sí, o sea, si tiene algo diferente, si es muy hiperactiva, sí, tú sabes que vamos con un neurólogo, o sea, déjate de andar viendo los artículos de Mejor con Salud o algo así, ¿no? Total, entonces fuimos con un neurólogo y la cita transcurrió así, o sea, llegó, me escuchó hablar como 5 minutos de, oye, es que mira, yo creo que la niña y le cuesta trabajo esto y siento que no entiende así, se comporta y bla, bla. Ok, perfecto, bueno, llena un cuestionario así enorme, que es el cuestionario que me dijiste. EDA, supongo que Ok, entonces me lo da a llenar y ya sabes, yo así de esto sí, esto no, esto es frecuente y no sé qué, o sea, termino de llenarlo, no hubo oye, vamos a llevarla, hay que hacerle un estudio, mira esto, nada, me dice, ok, sí, la niña está diagnosticada, tiene TDAH, y vamos a medicarla, perfecto, me dio la receta, Ritalin, no sé qué, y yo, ok, así, no, ya, o sea, pague, me fui al estacionamiento del carro y pensando, oye, mi hija está diagnosticada con eso, tiene un problema, o sea, no era ignorante del tema, entonces sí sabía como, oye, esto no son así como que enchiladas de ya, o sea, no entonces te me quedé sonaba pensando, oye, lógico. ¿cómo la voy a medicar con Ritalin? O sea, sí, total, ya me metí yo, nunca la mediqué, pero siempre me quedé con, oye, y si yo hubiera sido otra mamá, imagínate si yo claro, o sea, sobra decirles que mi hija, o sea, se desarrolló perfectamente, normal, hemos aprendido como padres muchísimas cosas sobre límites, sobre disciplina, ella está perfecta, no le Perdón, afectó en su Marce, función, ¿utilizaste no lo el tenía. medicamento? Nunca lo utilicé, o sea, nunca lo utilicé, pero que aparte me aventé el volado, no creas, una parte de mí decía como, ¿y si sí lo ocupaba? O sea, al inicio fue como no lo voy a hacer, pero ¿y si sí lo ocupa? O sea, ¿y si estoy siendo negligente? Y digo, bueno, en mi caso salió bien, pero, o sea, lo que voy es que esa contraparte médica que está lanzando diagnósticos así como tortillas de sí, tú también, qué delicado, y más cuando hay medicamentos de por medio, porque fueran algo que se va a quedar que digas, bueno, se va a comportar así ya, pero medicamentos de por medio está cañón, Y es ¿no? que además, por ejemplo, este tipo de medicamentos son medicamentos que van directo a nuestro sistema nervioso central, entonces son medicamentos que nos van a mantener drogados, Ajá. en una posición pasiva, como adormilados aletargados, todo el así, tiempo. claro. O sea, Pero- imagínense, pobres niños. Pero ¿sabes qué también, Elsie? Creo que hay otra, hay otra corriente de papás
que a lo mejor sienten alivio en decir, ay, no lo estoy haciendo mal. O sea, es que el niño tiene una condición cuando a lo mejor no la tiene. O sea, y a lo mejor mira, no es de manera consciente. a eso pero quería sí llegar. pasa. El menor de mis hijos, quienes lo conocen, o sea, es un torbellinito. Siempre está bailando, siempre está porque le gusta la batería, entonces siempre está haciendo un ritmo, siempre está haciendo algo. Él no es como los que dices que se sientan y ahí está pasivo en su sillita. Afortunadamente, mi hijo está en un colegio en el que haz de cuenta que el que le da clases es la tía y la abuela, entonces lo conocen perfectamente bien y saben que él es kinestésico, o sea, su aprendizaje es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se sienta a trabajar, trabaja por un lapso de tiempo y después, Santiago, ¿sabes qué? Necesito que corras y me traigas unas hojas de la oficina, entonces ve, búscalas, están en la gaveta, quién sabe cuál. Lo mandan, el niño ya corrió, ya vino, ya gastó un poquito de esa energía, entonces ya se vuelve a sentar. Y claro que si le digo, vamos a ir y te vas a estar sentado ahí hora y media porque te es necesario estar así, lo puede hacer, me explico. Entonces es una cuestión de carácter y de personalidad. Pero ahí estás marcando límites, Dani. Y están sabiendo en qué momento darle la oportunidad y en qué momento él tiene que seguir una instrucción porque no puede estar por la vida corriendo por todos lados. Es que si a nosotros se nos hace difícil, o sea, a mí se me hace difícil estar sentada por una hora escuchando a alguien, imagínate un niño. Yo me tengo que parar, tengo que ir al baño, tomar agua y regresar y sentarme. Y lo que dice Marce es cierto. Tal vez es más fácil para mí que me digan, que le pongan su sellito de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. O, por ejemplo, el mayor de mis hijos. El mayor de mis hijos le cuesta mucho trabajo comunicar sus emociones. O sea, él te puede estar platicando toda la vida de todas las cosas de así, padrísimo. Pero ante un problema, un conflicto, ¿qué estás pensando? Nada. Y no te voltea a ver. Y no te quiere ver, y no te pide perdón, y no te dice que si le dolió, si está enojado, si está frustrado. No te dice absolutamente nada. Y no, o sea, en una discusión de esas, no te veo. Yo estoy aquí y él no me puede voltear a ver. Que ese es un marcador de un grado de autismo. El no poder, la cuestión del manejo de las emociones, la autorregulación, y la falta de contacto. Uh-huh. Mi hijo, esa es su personalidad. Entonces, yo bien pudiera decir, bueno, es que mi hijo tiene la cosa, o sea, bajarlo en una columnita de decir, bueno, cumple con esto, tú me da este cuadrito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Compadre, usted necesita aprender a decirme lo que le está pasando. Entonces, ¿estás enojado, estás frustrado, estás molesto conmigo, estás triste? Dímelo. Y precisamente el domingo pasado estaba yo platicando con él y le decía, mira, cariño, mi hijo va a cumplir 12. Yo le decía, vamos a entrar apenas a lo difícil. O sea, vamos a entrar al momento en el que me vas a tener que decir, choqué el carro, ya tengo novia, me gusta la chamaca. La piel, yo no Perdón. quiero. O sea, ahorita los problemas de mi hijo son de este tamaño. Mamá, se me cayó la guitarra. O sea, punto. Pero vamos a entrar a lo difícil. Vamos a entrar al, mamá, fui a la fiesta y me ofrecieron esto. Me peleé, me volé el carro y me fue mal algo, ¿no? Entonces, si ahorita no puedes hablarme de, mamá, se me cayó la guitarra y me espanté porque le pudo haber pasado algo, no le pasó nada. ¿Cómo vamos a hablar de lo que viene adelante? O sea, vamos apenas a entrar a la etapa divertida. Entonces, necesito que ahorita aprendas a hablar conmigo. Lo que sea, yo no va a haber nada que me puedas decir que a mí me da. Entonces, hablo con él, se suelta a berrear, me abraza, mamá, es que me asusté, creí que había descompuesto la guitarra, pensé que te ibas a molestar conmigo. Entonces, pero yo bien pudiera decir, híjole, es que él no se comunica. Salió el pariente que no habla. No, y más tú que hablas hasta por los codos. Sí, eso ver la otra parte. Podrías notarlo más. O sea, yo quiero sangolotearlo y mijito, habla. Oye, pero ¿Se nota yo que creo no nos que ahí deja hablar? está el trabajo de la mamá, ¿no? Porque, por ejemplo, qué difícil. O sea, la verdad es que este tema de medicar o no medicar es bien difícil porque la responsabilidad es de la mamá, ¿no? O sea, es como, exacto, de los papás. O sea, es como a mí me dijeron, bueno, tienes que darle medicamento porque si no a los 12 esto va a pasar. Pero es bien complicado porque tú como mamá que convives con él constantemente, tú te das cuenta de lo que le pasa en su organismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un volado al aire. Tú decides cuándo sí, ¿no? Si es como yo te decía, bueno, yo a veces le doy el medicamento y a veces se lo retiro. ¿Por qué? Porque sí he notado, como tú dices, que lo deja totalmente drogado, o sea, lo deja como una persona que no es funcional, ¿no? Entonces, claro que nos lleva más tiempo, más esfuerzo y más energía tratar con un niño con una discapacidad que dejarlo medicado y decir, bueno, ya, está dormido, pero ¿no? ¿sabes qué? Es una bendición, o sea, Dios es perfecto, porque, o sea, tienes 3, entonces, los otros 2 son súper maduros y están como... Yo creo que Dios los mandó para estar uno de cada lado de él porque lo apoyan, lo ayudan, o sea, ves que sus hermanos, o sea, tú los ves, el chiquito jamás
lo he visto hacer un berrinche. Es como un niño grande que está al pendiente de todo. Y la niña, pues también. Entonces, Dios no se equivoca. Al mandar a un niño con alguna condición específica, también te va a mandar la ayuda necesaria. Eso es importante que lo sepamos. Sí, y es donde te digo, ahí me tocó estar en una participación activa con él, porque definitivamente al quitar el medicamento me toca poner límites. Así es. Entonces, hay cosas que a mí me dijeron, bueno, él no tiene límites, por ejemplo, él en cuestión de contacto, él no importa dónde toque, o sea, él no tiene, ¿no? O sea, y pasa también con los niños con síndrome de Down, que vienen y te pueden tocar en donde sea y no respetan como un espacio, ¿no? Entonces, ahí es donde yo tuve que empezar a trabajar con él, porque de repente venía con Daf y yo le decía, a ver, hijo, no, o sea, aquí no, aquí, hasta esta zona no, o sea, no puedes pasar, o sea, son reglas fundamentales. Me ha llevado más tiempo, sí, me lleva mucho tiempo repetirle una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pero nos toca una participación activa, Son el estar ahí necesarias. y decirle, aquí no, o sea, esto sí te lo puedo permitir porque entiendo que es algo que tú lo necesitas, pero también tú tienes que entender que en el mundo aquí esto así es, ¿no? Claro. Pero sí nos lleva más tiempo, sí nos lleva a estar constantemente y no cansarte. Eso, no puedes dar, como que con mi hijo puedo estar dulces no, bueno, trágate el dulce ya. Y no pasa nada. Pero con niños en condición de discapacidad, como decías tú, es súper importante la estructura, o sea, tiene que ser sí y no siempre. O sea, Exacto. esto sí, esto no, porque si no, entonces ya no entendí, ¿no? Y sobre todo, o sea, que estemos claros que realmente el mensaje que estamos dando sea comprendido. O sea, eso es clave. Que llegue Pero no el solamente mensaje. con niños con discapacidades, con todos. O sea, que el mensaje que yo estoy dando sea claro, sea entendido y que ellos lo puedan ejecutar de manera correcta. Poner límites es lo mejor, o sea, es lo que ellos nos piden a gritos. O sea, los niños como tal piden a gritos límites. Hoy en día los límites están desapareciendo. O sea, los padres ya no se preocupan tanto por los límites y por eso puedo recaer como este punto de por qué el mal diagnóstico. Muchas veces para un papá definitivamente es más fácil tener un diagnóstico, un sello, una etiqueta de qué tiene mi hijo, porque Que lo va a existir justifique. un manual de cómo trabajar con mi hijo, cómo interactuar con mi hijo, y entonces lo va a justificar. Y entonces yo ya Justifica eso. tengo como un check, una palomita donde yo ya dije, pues ya hice mi trabajo, yo ya sé lo que tengo que hacer porque aquí me lo dice y porque mi hijo tiene esto. Pero no, o sea, no basta con eso. O sea, realmente como padres tenemos que conocer a nuestros hijos, tenemos que saber de qué pie cojea para poder entonces nosotros brindarle las herramientas que requiere. Y eso no quiere decir que tengan TDA, que no, o sea, simplemente saber qué es lo que está pasando con él y cómo lo puedo ayudar y ya, o sea. Oye, al final formarte un criterio, ¿no? Porque, o sea, a mí me ha tocado, bueno, mi hijo ya va por 4 diagnósticos diferentes, porque me costó entender el proceso. Ya este cuarto, ya cuando todos los exámenes salen iguales, pues dice, sí lo tiene, ¿no? O sea, sí es. Entonces, pero yo también me he creado un criterio, ¿no? O sea, sí es verdad, el psicólogo, el neurólogo y todos los especialistas que me ven me dicen, es que esto hay que hacer, pero yo como mamá que convivo con él todos los días, he decidido que sí, o sea, digo, bueno, esto sí lo voy a aplicar, pero yo que lo veo, esto no voy a dejarlo, ¿no? O sea, al final también creo que como papás tenemos que entender, sí, lo que ellos tienen, pero también formarnos un criterio y no... Conocerlos, Exactamente, ¿no? Saber que pero... no todos son categorizar. diferentes. Exactamente, Ajá. porque como tú decías, o sea, los doctores tienen un manual, pero eso no aplica a tu hijo porque tu hijo es una persona distinta, o sea, cada niño es distinto. Entonces, aún los autistas son diferentes. Entonces, yo no puedo encerrarme a decir, bueno, es que él es autista y ni modos, pues es que si se tiene que golpear y si tiene que hacer eso, pues ni modos, que ya lo haga. O sea, no, yo tengo que decirle, bueno, voy a darte tu espacio, pero tienes que aprender a controlarte, ¿no? Claro. Y ahí está también la parte, yo creo que lo que nos ayuda muchísimo es el hecho de entender y conocer a Dios, porque eso nos da, además, como que nos capacita, ¿no? Porque yo les decía aquí a ellas, yo no soy de las mamás que lleva a su hijo, a equinoterapia, ni a tantas terapias, la verdad, pero justamente en el camino de conocer toda esta situación, Dios a veces me ha dicho, oye, o sea, enséñale dominio propio, enséñale, entonces con fundamentos bíblicos, orando por él y diciéndole, no, o sea, entiendo que hagas esto, pero tú tienes que entender que tienes que sobrepasarlo. O sea, sí es un proceso, pero sobrepásalo. O sea, gobiérnalo, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es un trabajo súper padre. O sea, meterme a este mundo ha cambiado toda mi perspectiva de todo. O sea, me hizo una persona mucho más sensible, me hizo entender que cada niño, aun como tú decías, que no tenga una discapacidad,
tiene una necesidad y que cada uno tiene que ser tratado de una forma independiente. Lo que aplica para uno de mis hijos no aplica para el otro, y lo que aplica para el otro no aplica, porque son entes distintos y que tienen una forma de percibir las cosas de manera distinta. Y yo creo que ese es el reto, ¿no? Como papás, aprender a conocer a nuestros hijos y ser papás presentes para cada uno, de acuerdo a su necesidad, y crearte un criterio, ¿no? O sea, aunque todo el mundo te diga, es que tu hijo, no manches, tu hijo, o sea, porque todos van a hablar de lo que perciben, pero solamente tú que Fuera estás ahí, de eso, exacto, todos los situación, días vas a conocer lo que realmente está pasando con él, ¿no? Y tener paciencia en eso, ¿no? O sea, en cada proceso, entender que cada niño es diferente y que si te está mostrando algo es porque está necesitando algo, no solo físico, sino también espiritual, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado, te digo, yo me he tenido que lanzar la piedrita al aire y decir, bueno, si me va mal, pues ya, ¿no? Pero sí, yo he decidido a veces retirar medicamento, porque a veces he sentido que ha sido peor que sentarme con él, escucharlo, aunque sea 30,000 veces, que mamá. Entonces, a veces en la presión del mundo, digo, que ya, o sea, y que siempre me repita, es que el Blade, o sea, llega un punto en el que mi mente ya voló y digo, ya, ¿no? Pero el hecho de estar ahí, de escucharlo y tratar de entender su plática 30,000 veces y sentir que me interesa las 30,000 veces, pero tenerlo presente es lo que yo he visto, ¿no? Un cambio total a muchos niños que entraron con él en el mismo tiempo y verlos un poco más, tal vez atrasados, ¿no? Y que digo, al final no le quito para nada la gloria a Dios, creo que es Dios quien lo ha sacado adelante, pero sí también el hecho de estar ahí y atrevernos a hacer cosas diferentes, ¿no? Claro, definitivamente. Oigan, yo quiero decirles algo que siento que es importante en todo esto, aparte de lo de los niños, las mamás que les toca eso, o sea, por ejemplo, yo les platicaba que tengo así gente cercana que pues ha tenido niños con discapacidad, y luego he visto cómo las mamás tienen que vivir un duelo, porque un duelo no porque hayan perdido al hijo, pero porque perdieron al hijo que ellas tenían en mente. O sea, todas nos embarazamos y pensamos que el niño va a nacer bien, que luego lo vas a tener en la carriola y luego un día va a caminar, va a hablar y todo eso. Entonces, cuando no es así, tienes que vivir un duelo. Y yo he visto a esas mamás, o sea, justo, no digo que todas, pero a esas que yo he visto, veo y digo, han pasado muchos años y no han podido vivir ese duelo de decir, sí quería otra cosa, sí esperaba otra cosa, sí quería otra cosa, y me llegó así, me cambió y eso me duele. Y qué importante es que puedan vivir ese duelo. Entonces, pensábamos, bueno, ¿por qué a lo mejor se les hace tan difícil? Porque a lo mejor como sociedad, o sea, no, debes de estar feliz porque ahí está tu niño, está sano, o sea, le pasó eso, pero está bien, no seas malagradecida, él te necesita bien, te necesita fuerte. Y a veces digo, oye, ahorita que pienso, hablamos tanto de los niños y cuántas veces olvidamos a las mamás de esos niños, o sea, que también tienen un proceso, que también necesitan ayuda, necesitan apoyo, orientación, y a veces pues nos volcamos como el niño, y yo a veces digo, esas mamás están solas, o sea, están llevando la batalla solas, les cuesta mucho trabajo, o reprimen la emoción, o sea, ¿cómo pudiéramos, yo digo, qué es lo que podríamos hacer como sociedad? Hacerles un ambiente más gentil, ¿no? Un ambiente más gentil, un ambiente más acogedor, donde no se sintieran como, imagínate si ahorita digo que yo no quería esto y todas, ¿de qué te pasa? Ajá. O sea, juzgadas, que ellas pudieran también vivir su proceso. Sí, ser un poco más empáticas. Más empáticas con lo que pasan y que ellas pudieran más liberarse, decir sí, o sea, sí le voy a echar ganas, sí lo amo, sí lo voy a acompañar siempre, pero sí viví un proceso. Sí, ayudarlas a pasar por ese duelo. O sea, que es bien importante desde la negación, porque inicia siempre como en la negación en el que no lo tiene, mi hijo está bien, voy y busco como muchas opciones, alternativas, ¿no? Y ya una vez que como que confirmas el diagnóstico, entonces viene todo esto que estás comentando. Y sí, es bien fuerte, ¿no? Porque definitivamente como que juzgan mucho a los padres y es así de, no, y como terapeuta sucede muchísimo, la verdad. O sea, sí llega un punto en el que pues es que te tardaste un montón y no llegaste como en el tiempo cuando era bebé que podíamos hacer más cosas y entonces ya pasó y ya no se puede hacer como se podía hacer en el inicio, por ejemplo, ¿no? Y no creo que no es justo esa parte, o sea, es importante que también como profesionales estemos también desde ese lado y que podamos comprender también el sufrimiento de los padres y poderlos acompañar. O sea, no solamente es el acompañamiento con los hijos, debe de ser en conjunto, incluso con la familia
con los hijos, con los hermanos, con los demás, ¿no? Yo creo que al final de lo que nos está hablando Elsie, en general hacia las mamás y hacia los niños es, como lo hemos platicado en otros programas, el crear una conciencia respecto a lo que esto es. O sea, que no se quede en algo que se me atravesó, lo leí, unas siglas por ahí que no sé ni qué significan, y se llama Pepe de Pew y Tete de Pu y no supe cómo quedó, sino aprender, familiarizarnos. Somos muy prontos a veces para juzgar y criticar las cosas que suceden alrededor nuestro, y no nos damos cuenta, como hemos platicado antes, que nosotros podemos aportar algo, ¿ok? Podemos ser más tolerantes, ser más empáticos, ayudar, hacernos a un lado, a veces no meter la cuchara, a veces meter toda la vajilla. No, a veces ayudar así de fácil. Por ejemplo, sabes que no puede comer chocolate, lo invitas a una fiesta, por él vas a comprar el pastel de otro sabor, de vainilla, ¿no? Cositas tan pequeñas para que el niño se siente integrado. Involucrarlos, exactamente. Y dar espacio también, a no juzgar. O sea, yo creo que por ahí va la cosa, sí. A no juzgar, a entender que es válido, como decíamos, tanto el niño como la mamá tiene derecho a manifestar sus emociones, a expresar sus sentimientos con la libertad de saber que donde esté va a ser aceptado. Y la contraparte es: vamos a ejercitar el dominio propio. O sea, que no se nos haga fácil el caer en, lo que pasa es que como tienes trastorno de déficit de atención y es con hiperactividad al triple, entonces pues anda corriendo como demonio de Tasmania y ni modo, ¿verdad? No, es necesario que como papás también pongamos atención a eso. Y al final todo se reduce, ya iba a agarrar otra vez mi celular, a la Biblia, ¿ok? A mí me gusta mucho, porque toda la verdad de Dios siempre te va a llevar al punto. Entonces, si Dios no nos da más de lo que podemos soportar, y tú tienes la experiencia de que tu hijo está en una condición de discapacidad, déjame decirte que Dios te capacita para criar a esa criatura en su camino. O sea, tú lo tienes. Y si tú dices, no, es que él es especial, es diferente, para él no aplica, él dice que nos dio espíritu de amor, de poder y de dominio propio a todos sus hijos. No hay un asterisco ahí que diga que el tuyo no aplica. Entonces, para todo lo que tú necesitas, es que me siento sola y cansada, él da nuevas fuerzas, te refuerza, te renueva. Es que me siento sola porque estoy sola. Imagínate que te dejó tu marido por eso. ¿Estás sola? No, él dice que está contigo siempre y que ángeles acampan alrededor de ti. Entonces, al final, todo se reduce a que te acerques a Dios. Ya te hemos comentado en otros programas que Dios nunca desperdicia una oportunidad para atraerte, para mostrarte que Él es la respuesta a todas las cosas. Él es el que llena todos los vacíos, el que suple todas las necesidades, y esta es una oportunidad más en la que te invitamos a que lo hagas. Te damos muchas gracias, Elsie, por haber estado con nosotros hoy, ¿verdad? Sí, y acuérdense de algo, todos los niños vienen con un propósito, todos. Entonces, si tienes un niño así en una condición de discapacidad, Dios lo mandó con un propósito precioso. Entonces, ámalo mucho, muéstrale a Dios, y los demás como sociedad preparemos el ambiente para ellos también, ¿ok? Muchas gracias, Elsie. Muchas gracias. Mucha bendición tenerte acá. Ok, nos despedimos como siempre pidiéndote que nos des like, que nos compartas, que nos dejes un comentario. Vamos a llegar a responder todos poco a poquito. Te damos las gracias por haber estado con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Faro Mérida TV, y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como El Faro Mérida. No te pierdas nuestro próximo programa. Gracias. Bye.